13, por favor. Hebreos capítulo 13. Gracias. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Como ya se leyó, hermanos, esta cita, quizás explicar que llegamos al último capítulo de esta epístola que el otro día sacamos cuenta, ya hace como 2 años que estamos en esto, y bueno, obviamente que quienes han estado presentes continuamente han podido comprender el argumento del autor de esta epístola, que es tremendo, ¿cierto? Cristo exaltado por sobre todas las cosas, y las implicancias también de que Cristo sea explicado aquí. Como ustedes pueden observar en esta imagen, la mayoría de los capítulos del 1 al 10 hablan de doctrina o de cristología. Doctrina es la cuestión teórica, es lo que venimos a aprender, ¿cierto? Acá en la iglesia. Pero también hay una sección que podemos dividirla como hombres de fe, ¿cierto? La fe en acción, una cosa es la teoría, la otra es la práctica, y finalmente también, bueno, los deberes cristianos. Lo que puede resumirse de la siguiente manera: las creencias correctas con respecto a Cristo, bueno, son explicadas en el Nuevo Testamento, pero de manera bien especial en la epístola a los Hebreos. ¿Quieres saber quién es Cristo? Lee una de las mejores epístolas que puedes encontrar en la palabra del Señor, la epístola a los Hebreos, ¿cierto? Ahí se habla de qué hizo Cristo, ¿cierto? Y por qué murió Cristo. Por eso es importante venir a la iglesia, porque obviamente quienes nos dedicamos también al ministerio tenemos este tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Muchos de ustedes quizás no tienen el tiempo para hacerlo, y a lo mejor si pudieran hacerlo, a lo mejor serían mejor expositor incluso que todos los que estamos aquí, ¿cierto? Pero es necesario que alguien haga este trabajo, y por eso que es necesario venir a la iglesia, para aprender. Ustedes tienen sus trabajos, ¿cierto? Y quienes estamos, ¿cierto?, en el liderazgo tenemos esta responsabilidad. ¿Quién es Cristo? Bueno, en esta epístola se explica de manera pero tremenda, hermano. Entonces, esto tiene que ver con las creencias correctas. Ahora, hombres de fe. Uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo es la fe entonces? Bueno, aquí tienes ejemplos correctos acerca de la fe. Y tú puedes preguntarte, ¿tiene fe? Bueno, examina Hebreos capítulo 11 y compara si lo que tienes tú es una creencia realmente arraigada en la doctrina cristiana o simplemente algo místico simplemente. ¿Qué es la fe? Ahí tienes tremendos ejemplos de hombres de fe. Pero finalmente, ¿cierto?, esto no es solamente teórico. Aquí vemos la conducta correcta. Tienes las creencias correctas, ¿cierto? Nosotros necesitamos entender la doctrina. La doctrina es importante, es el pilar, es la base, ¿cierto?, en este caso, de lo que son las creencias. Nuestra fe, el cristianismo, se basa en creencias. ¿Y dónde están esas? En la palabra. Y necesitamos entenderlas, comprenderlas. Por eso que este cuadro nos puede ayudar un poquito a entender qué es lo que estamos viendo. Es una forma de poder explicar el resumen quizás de todas las epístolas, ¿cierto? Las creencias correctas, los ejemplos correctos, ejemplos de vida, ¿cierto? Y finalmente la conducta correcta que Dios espera. Ahora, ¿qué vemos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 13? Esto, hermanos, efectos prácticos de la fe. Una cosa es la teoría y en la parte doctrinal, pero eso tiene que redundar en cuestiones prácticas, ¿cierto? Ustedes conocen el dicho antiguo, ¿cierto?, popular chileno, ¿cierto?, que se habla del padre Gatica. ¿Cómo es? Predica, pero... Hoy se saben de memoria eso, ¿eh? Un versículo, a ver. No. ¿Cierto? Ok, ya, miren, efectos prácticos de la fe, y se divide este tema en dos. En la vida práctica, o sea, la fe tiene que afectar mi vida, tiene que afectar la manera en que yo vivo, y la otra cuestión, tiene que afectar la vida eclesial, o sea, la vida en comunión con los creyentes, hermanos. Tiene que haber algún efecto de eso. Si no, ¿para qué venimos a la iglesia? Vámonos para la casa. Como dice Pablo a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Vamos a jugar a la pelota, ¿cierto, Guido? No, Cristo resucitó, triunfó en la cruz, y esa es la razón por la cual usted y yo, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, y podemos estar aquí confiando en una fe real, no mística, confiando en un rey que pronto va a volver.
Entonces, por eso es tan importante, hermano. Esto no es simplemente una cuestión religiosa. Uy, hay que ir el domingo a la iglesia, qué lata. No. Te juegas tu vida eterna, te juegas tu vida, tu alma. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es solamente venir a la iglesia, es una cuestión necesaria para tu alma. Ahora, efectos prácticos de la fe entonces. Vamos, hermanos, entonces a estudiar estas dos secciones y espero no tomarme quizás tanto tiempo. Pero sí es importante que lo veamos. Noten por favor el versículo 13, ¿cierto? Perdón, capítulo 13, los primeros versículos 1 y 2. Aquí se van a mencionar cuestiones prácticas y por las cuales quizás no son súper claras. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber los hospedaron ángeles. Aquí hay dos instrucciones. Primero, ¿cierto? Tiene que ver con el deber fraternal. Y la palabra fraternal viene de un término que se llama Filadelfia. Bueno, Filadelfia es una ciudad también. Pero esa palabra está compuesta por filos, amor, y adelfos. Adelfos es hermano. Y ahí, amor hacia los hermanos. Y el cariño fraternal, ¿cierto?, que espera el autor es que permanezca, como ya dije. Esto tiene que ver con el amor hacia los hermanos. Juan 15, 17 dice Cristo, estos mando, que os améis, ¿se acuerdan? A ustedes mismos, porque les falta mucho amor, ¿cierto? No, que os améis unos a otros. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó Dios a ustedes. Hermanos, el amor fraternal implica también un parentesco espiritual. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un Padre en común. ¿Me entienden? Amor fraternal se basa en eso, en cuestiones comunes. Un Padre en común, un Salvador en común, un Señor en común. Por eso que la comunión es una cuestión natural. Si yo soy creyente, yo quiero tener comunión con mis hermanos. No estoy obligado a hacerlo. Ay, otra vez la iglesia. No, yo deseo tener comunión. Eso es parte, obviamente, ¿de qué? Del nuevo corazón que Dios ha dado realmente a los creyentes. Por eso, cuando hablamos de la salvación, ¿cierto? Uno puede preguntar, ¿tú eres cristiano? Perfecto, en este mundo, ¿quién no es cristiano? ¿Cierto? Todos son cristianos. El punto es, ¿has nacido de nuevo? Ese es el punto especial. Porque cuando naces de nuevo, Dios te da un corazón nuevo para sentir cosas nuevas, no místicas ni emocionales, sino deseos espirituales, ajustados a lo que Dios pide y da. Uno de ellos es el amor fraternal. Por eso es imposible escuchar a un cristiano decir, yo odio a esta persona. Eso no tiene nada que ver con un creyente. Yo paso a todas las personas, pero a ese en especial no lo paso ni con aceite, ¿cierto? No, eso no puede existir en el corazón de un creyente. No puede. Ahora, el autor dice, permanezca el amor fraternal. Esto no es un llamado, por otro lado, también, hermanos, a pasar por alto los pecados de nuestros hermanos. Antiguamente, cuando uno conversa con los pastores más antiguos, con mi padre, siempre recuerdo que habían ciertas situaciones que tienen que ver con la casuística pastoral. En el estudio, ¿cierto?, de los casos en las iglesias en general, a veces hay hermanos que no andan bien y tristemente a veces buscan apoyo de otros que tampoco andan bien. El amor fraternal, hermanos, mal entendido, ¿cierto?, puede ser un desastre. ¿A qué me refiero, hermanos? Las conductas pecaminosas estorban la comunión fraternal, ¿cierto? Y por supuesto, ese no es el papel que debemos tener como creyentes. Miren, busquen Gálatas 11:13, un pasaje bien interesante. Uno puede entender, insisto, mal entender el amor fraternal. A veces tú puedes actuar mal y quieres buscar apoyo para que alguien te pueda apoyar en ese mal actuar. Pero eso no es lo que hace un creyente. Eso no es lo que hace el amor fraternal. Miren, aquí tenemos un caso, pero tremendo, ¿cierto?, entre Pablo y Pedro. Pedro en algún momento cometió ciertas conductas que eran, por supuesto, de reprochar. Gálatas 2:11 en adelante dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, miren, Pablo, ¿qué hizo?
¿Qué dice su Biblia? Como era apóstol no le dije nada, ¿cierto? Wow, le resistí cara a cara. Y noten, leamos, porque era de condenar. Wow, Pedro. ¿Y por qué era de condenar? Miren, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, como comía con los gentiles, los que no eran judíos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, y en su simulación, miren qué interesante, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué cosa? Miren cómo le llama Pablo las cosas como son, hipocresía, punto. No le llama una decisión diferente, una opinión, hipocresía simplemente. Por eso, hermanos, muchas veces nuestro actuar puede influir negativamente en otros. Y este fue el caso claro de Pedro, porque Bernabé fue arrastrado, dice literalmente, por la hipocresía, ¿cierto?, de ellos. Ahora, ¿qué pasa si Pablo no hubiera enfrentado a Pedro? El primer papa, ¿cierto? Por supuesto que no, era un apóstol simplemente. Hay muchas citas en el Nuevo Testamento que nos hablan, hermanos, de la necesidad de que el amor fraternal, ¿cierto?, sea sincero, pero también sea no de acuerdo a la cultura imperante, sino de acuerdo a la Escritura. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5, acompáñenme ahí por favor. 1 Tesalonicenses. También aquí hay un pasaje que es paralelo al Gálatas en el sentido de que hay ciertas instrucciones que Pablo da a la iglesia, no solamente a los líderes. Capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice ahí, ustedes pueden corroborar con su Biblia. También nos rogamos, hermanos, que, noten, amonestéis, ¿a quién? A los ociosos. Miren, Pablo está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo, déjenle toda la tarea al encargado. No. Entre los hermanos debían disciplinarse, debían decirse las cosas. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermano, el amor fraternal nunca debe ser usado en el mal sentido de la palabra. El amor fraternal implica amar a los hermanos, pero tener una prioridad clara. Si el hermano está en pecado, cuidado con caer, ¿cierto?, en ese tipo de situaciones de apoyar una situación que no es correcta. Por eso es importante entender, y eso no significa que no debemos amar y tener paciencia. Sí, una de las cosas que hay que tener más paciencia es en el ministerio, por supuesto. Sin embargo, no debemos jugar, hermanos, con el Señor. No debemos jugar con las cosas, como veíamos, ¿cierto?, sobre el tema de la Santa Cena. Segundo, 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, una referencia a Génesis capítulo 18, no lo vamos a ver ahí. Lo primero que hace el autor, ¿cierto?, es, hablar de la Filadelfia, ¿cierto?, el amor hacia los hermanos. Aquí se usa una palabra que se lee filoxenia. ¿Qué significa eso? Amor por los extranjeros, amor, ¿cierto?, por el forastero. Y en este sentido, hermanos, los creyentes deben ser conocidos por ser hospitalarios, ¿cierto? Y de hecho en un contexto donde había persecución, con mayor razón. Nosotros quizás no estamos en un contexto de persecución, pero ¿cómo recibimos a las personas que no son de nuestro país, por ejemplo, aplicándolo directamente a cómo se señala el texto? Es importante, ¿cierto?, entender que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros deberíamos hacerlo? Y eso es parte de los mandamientos e instrucciones prácticas que da el autor aquí al final de la carta, ¿ya? Ahora, en efectos prácticos, ¿cierto?, aquí ya estamos viendo dos cosas. Amor fraternal, pero cuidado, debemos amarnos entre nosotros, pero también debemos cuidarnos entre nosotros y también debemos decirnos las cosas entre nosotros. Y eso es lo que más cuesta en nuestra cultura chilena. Nadie quiere decir nada. Nadie quiere quedar mal con nadie. ¿Conocen ese himno, cierto? ¿Sí? ¿Cantémoslo? No. Miren, es importante entender, hermano. Entonces, primero, el amor fraternal. Segundo, el amor por los extranjeros, ¿cierto? La filoxenia. Interesante el término.
Y en este sentido, los creyentes tenían esta responsabilidad, porque en el contexto de la epístola a los Hebreos había persecución y habían personas que necesitaban refugio en este sentido. Nosotros quizás no tenemos persecución aún todavía, pero una forma práctica de poder mostrar nuestra hospitalidad es invitando al pastor a su casa, hermano. Invitando a los hermanos, ¿cierto?, a la casa entre nosotros. Eso es muy bueno, forjar la amistad. Y por supuesto, sin duda al pastor también, ¿cierto? Y a todos entre nosotros. Es mostrar hospitalidad, amor práctico, hermano. Ahora, tercero, no tener versículo 3. ¿A qué se puede referir? Dice, acordaos de los presos como si estuviesen presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí tiene que ver con, primero, vemos el deber fraternal, el deber de la hospitalidad, y tenemos el deber también, ¿cierto?, de la empatía, ¿cierto? Esta palabra moderna quizá, pero tiene que ver con ponerme en el lugar del otro. Bueno, Santiago habla mucho también de eso. La empatía es ponerse en el lugar de otro, y el texto sugiere, ¿cierto?, justamente pensar en quienes estaban encarcelados, no por hacer guías falsas, ¿cierto?, o ser tránsfugas, sino por la fe, hermano. Eso hay que entender. Nadie podría decir y justificar, estoy sufriendo por la fe. ¿Y por qué? Porque estás robando. Eso no tiene ni un sentido. Es toda una contradicción. Pero en este contexto, ¿por qué el autor recuerda a hermanos, ¿cierto? Dice, acordaos de los presos, como si estuvieras preso. ¿Quién estuvo preso aquí, ¿cierto? De hecho, en el contexto del primer siglo, Pablo estuvo preso. Y de hecho escribió desde la cárcel. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como si también ustedes han sido maltratados. Muchas veces nosotros no entendemos el nivel del sufrimiento a menos que Dios nos haga pasar por situaciones complicadas. Un ejemplo súper práctico, cuando se enferma un hijo, ¿cierto? Quienes somos padres tenemos una visión muy diferente a quien todavía no es padre. Pero aquí el autor trata de, ¿cierto?, enseñar, pónganse en el lugar de los que sufren, de los que están pasando situaciones difíciles. Y hermanos, si entendemos bien esto, cuando el autor habla de la empatía, es un llamado a la acción también. No solamente, ok, perfecto, me voy a poner en el lugar de otros, sino disponerme en qué puedo ayudarte. Eso es una muy buena reacción, ¿cierto?, de lo que significa esto. Ahora, noten el versículo 4, otra cosa, otro deber para los creyentes ahí, a quienes está dirigiéndose el autor. Ya tenemos hartos deberes que tienen que ver con la vida personal, el amor fraternal. Tú debes ser conocido por una persona que ama a los hermanos, ¿cierto? Debes ser conocido por ser hospitalario, debes ser conocido por que te pones en el lugar del otro, y también debes tener una vida sexual ordenada. Noten, honroso sea en todos. Y a lo mejor ese todo claramente se refiere a todos los miembros, ¿cierto? El matrimonio y el lecho sin mancilla, una expresión, ¿cierto?, que usa la Escritura para hablar de que el hogar, ¿cierto?, el lugar íntimo, ¿cierto?, la cama, no esté mancillada, no esté, ¿cierto?, deshonrada con un acto de adulterio. El texto dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Saben por qué? Porque a los fornicarios, a los que tienen relaciones prematrimoniales, ¿cierto?, y a los que incluso son adúlteros, engañan ya sea a sus esposas o esposos, ¿quién los va a juzgar? Dios los va a juzgar. Hermano, Dios creó el sexo. Es algo bueno. ¿Se acuerdan de la conferencia que tuvimos de matrimonio? Es algo bueno. Pero Dios ha creado un marco en donde eso se torna justamente agradable a Dios. En el día de hoy, ¿cierto? Esto se ha trastocado de una manera increíble. Increíble. Y aún a veces en la iglesia vemos tristemente, ¿cierto?, consecuencias de este tipo de pecados, literalmente. Por eso el texto es claro, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Es algo obvio, de hecho, que los creyentes deban mantener, ¿cierto?, una vida pura en esa área, en la área íntima. De hecho, Pablo a Timoteo, cuando habla sobre los obispos, que es lo mismo que pastor,
es lo mismo que anciano, de hecho son términos intercambiables. Dice, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que, y hay una lista de requerimientos. Y una de ellas es marido, ¿se acuerdan? De una sola mujer. ¿Acaso eso obviamente que es casi una obviedad, pero es necesario que, cierto, lo tengamos claro y lo podamos recordar? Hermano, esta instrucción es una forma de alerta a los creyentes sobre una realidad diaria, el mundo decadente en el que estamos viviendo. Busquen 1 Juan 2:15 y esto puede servir como una alerta en el sentido de que en qué tenemos que fijarnos, en qué tenemos que, cierto, tener cuidado. 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la palabra mundo aquí, cosmos, no se refiere en el sentido, cierto, del planeta, se refiere a la cultura imperante. Entonces dice, no améis la cultura imperante ni las cosas que están y que de una u otra manera, cierto, marcan la pauta para esta cultura decadente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre simplemente no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, ¿cierto? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, evidentemente no provienen del Padre, sino simplemente del mundo. ¿Y saben qué? El mundo pasa, las modas pasan, los estereotipos pasan. De hecho, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Entonces, hermano, este honroso sea en todos el matrimonio, esta expresión, obviamente habla de la necesidad, ¿cierto?, de la pureza en el matrimonio, pero también engloba todas las cosas que implican una vida responsable en este sentido. Por el contrario, una vida irresponsable, espiritualmente hablando, justamente es un taller, ¿cierto?, un prototipo para Satanás, para usarlo. Y por eso es un peligro. Frente a este deber, entonces, la advertencia es clara. A los inmorales y a los adúlteros, Dios los juzgará. Y es bueno recordar Gálatas 6:7, porque muchas veces uno puede decir, pero a mí no me va a pasar nada. No creas eso. Es un engaño. Gálatas 6:7, por eso dice, si lo buscan ustedes ahí, no os engañéis. Dios no puede ser. Tú puedes engañar a todos, hasta a tu esposa, hasta a tu esposo. Y espero que eso nunca ocurra en nuestro contexto. Yo también puedo caer en eso. Pero ¿saben qué? Jamás podremos burlar a Dios. Por eso el texto dice, no os engañéis. A veces la gente se engaña a sí mismo. Eso es lo peor. Hay gente que engaña a otros, pero engañarse a sí mismo creyendo que tú no vas a comparecer ante Dios un día y que Dios no va a tomar en cuenta, ¿cierto?, tus pecados. Te equivocas rotundamente. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a cosechar? Lo que va a sembrar o lo que ha sembrado. Ahora, finalmente en esta primera parte, hermanos, tenemos el deber también, ¿cierto?, de la sobriedad. ¿Por qué el deber de la sobriedad? Noten el 5 y el 6. Sean vuestras costumbres, ¿cómo dice su Biblia? Sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Querer tener y tener. Y el texto dice, hablando a los creyentes, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este versículo anterior, por supuesto, se refiere, hermanos, a la sobriedad, como ya dije, al deber de ser sobrio. Los bienes terrenales, hermanos, no son malos, pero debemos tenerlos en el lugar correcto. Noten lo que dice 1 Timoteo 6:10, si me acompañan ahí. 1 Timoteo 6:10 y 11. Es importante tener esto. Sean vuestras costumbres, ¿cierto?, sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Y esto tiene que ver con la sobriedad. 1 Timoteo 6:10, 11 dice, porque la raíz de todos los males, miren, no dice el dinero. ¿Qué dice su Biblia? El amor
al dinero. Y podríamos agregar el amor a las posesiones. El cual, codiciando algunos, miren la implicancia de tener el corazón ahí, o de tener el dinero en el corazón. Lo cual algunos codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que la manera en que yo muestro esta coherencia, ¿cierto? O esta temblanza en este sentido, es en la Biblia, teniendo este tipo de situaciones claras, ¿cierto? En la mente, en el corazón, pero también entendiendo para qué tenemos nosotros bienes. Santiago 2, 14 y 17, si me acompañan ahí, noten el equilibrio. Santiago 12, 14 al 17. ¿Qué es lo que se espera de un creyente? ¿Que acumule cosas? No, por supuesto que no. Santiago 2, 14 y 17. Miren, no dice aquí que los hermanos recurran al Estado o que recurran a una ayuda social. No, está hablando de los hermanos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y básicamente la idea es, ¿podrá salvarle este tipo de fe que no manifiesta ninguna acción, ninguna obra espiritual? La respuesta es no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y uno les dice, ¿cómo están? ¡Qué bueno! ¡Nos vemos! Y no les dan, o no les dan nada a ellos que necesitan, sabiendo que ese hermano tiene, ¿cierto?, muchas posesiones, tiene la posibilidad de ayudar y no lo hace. La idea aquí, ¿cierto?, es, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿cierto?, es muerta en sí misma. Santiago no está contradiciendo, ¿cierto?, a Pablo, no, lo que está diciendo es que la verdadera fe tiene que evidenciarse en acciones, pues. Tú no puedes decir que tienes fe, pero no abres tu mano con quien pasa necesidad. Aquí no se está recurriendo ni al Estado, ni a cuestiones, ¿cierto?, de tipo sociales. Los hermanos deberían cubrir la necesidad de quienes pasan necesidad. De hecho, hay versículos que hablan claramente de ello. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hay una prioridad. Tú puedes ayudar a un vecino si tiene necesidad, pero bíblicamente hay una prioridad, tu hermano. Gálatas capítulo 6:10, si quieres anotarlo. Jesús advirtió también, hermanos, de la acumulación de las riquezas en Mateo 6:19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Y qué significa en lo práctico hacer tesoros en el cielo? Miren, déjenme darle un pequeño ejemplo práctico que, si Dios lo permite, ¿cierto?, podemos realizar. Estamos viendo, ¿cierto?, con algunos hermanos la posibilidad de poder, ¿cierto?, agrandar este templo, mejorarlo, ¿cierto? No solamente para que puedan venir muchos más hermanos, muchas más personas a escuchar la palabra del Señor, sino también porque es necesario ya. Es un templo bien antiguo, tiene varias irregularidades, ¿cierto? Aún se sostiene, pero hay otras situaciones que hay que mejorar. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar para poder construir? A lo mejor tú tienes muchos bienes y posesiones. ¿Y cuál es la idea de tener tantas posesiones? Esta es una buena oportunidad para decir, esto quiero entregar para la casa del Señor. Hermano, esas cosas son prácticas. Déjeme darle un ejemplo. Si tú eres dueño, por ejemplo, de 250 parcelas, ¿qué crees? ¿Que te las vas a llevar a la tumba? A veces somos tan inteligentes para hacer cosas y no se nos ocurren a veces, pero tengo esto puede ayudar para la iglesia. ¿Qué falta en el templo? ¿Qué puedo hacer? A veces tenemos una mentalidad, hermanos, tan egoísta que no pensamos en esas cosas prácticas.
Por eso desde ya les animamos a que vayan pensando, ¿cierto?, en cómo podemos ayudar, cómo podemos, ¿cierto?, y estamos en esto del proyecto, de generar un proyecto. Hay una arquitecta que está, ¿cierto?, ideando, y en su momento vamos a tener seguramente una reunión con los miembros para presentar el proyecto, y si Dios así lo quiere, poder agrandar también este templo, hermosearlo, regularizarlo legalmente en todos los aspectos que ya está trazado. Pero hermanos, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Tenemos un Dios que tiene todo? Por supuesto. Pero Dios obra por medio también de su iglesia. Por eso, vaya pensando, ¿cierto?, en qué manera, ¿cierto?, puedes hacer y puedes ayudar. Pasemos a la segunda parte de esto. Efectos prácticos de la fe. Al menos tenemos 5 aspectos aquí, ¿cierto? Y ahora vamos con los efectos prácticos en la vida eclesial. Versículos 7 y 8. Noten ahí, por favor. ¿Qué deber se menciona aquí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido su conducta o el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ya, aquí hay algo súper claro. ¿A qué se refiere? Déjenme explicarlo. Esto tiene que ver con el deber de la memoria. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera palabra del versículo? ¿Qué dice? Acordaos, ¿cierto? ¿Tiene buena memoria usted? ¿Sí? ¿No? No sé. Acordaos, dice el texto, y déjenme explicar aquí. Reina Valera dice acordaos de vuestros pastores, pero literalmente el texto dice acordaos de vuestros guiadores. La palabra poimen en el texto griego se traduce como pastor, pero aquí no es la palabra poimen, es otra palabra. Es una palabra que implica, ¿cierto?, que alguien dirige a un grupo de personas. Y noten, está en plural. Cada iglesia local en el primer siglo tenía un equipo de personas que eran guiadores, ancianos, los mismos, es el mismo término, voy a explicar un poquito más adelante eso. Se trata de guiadores, ¿cierto? Y dice considerar la conducta de la fe de sus guiadores, su modo de vida. Un autor dice lo siguiente: considerar aquí significa, ¿cierto?, cómo ellos manifestaron la firmeza de su santo caminar que ellos mantuvieron hasta el final de su jornada, o sea, hasta la muerte. Hermanos, los pastores no somos perfectos, no, tenemos falencias. Ustedes también, todos tenemos falencias. Pero aquí el llamado es considera cómo ha llevado este hermano su experiencia, su testimonio hasta el final de sus días. Y en ese sentido el autor dice, acordaos de vuestros guiadores, miren sus ejemplos, los sacrificios que tuvieron, miren el ejemplo que tuvieron. Ahora, quiero mencionar algo que quizá a veces es necesario mencionar. Hace un tiempo, bueno, bastante tiempo diría yo, tuve un profesor que me dijo, cuidado con entregar el corazón a algún autor particular, ¿cierto? En ese momento estábamos estudiando, ¿cierto? Y es natural que uno tenga cierta inclinación por ciertos autores, y eso no está mal, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto? John MacArthur, por ejemplo, no sé, ahora Samuel Pérez Milos, y él nos decía, cuidado con entregar el corazón a ellos, tu corazón tiene que ser solamente del Señor. No quiere decir que no debamos reconocer la sabiduría que Dios dio a muchos maestros que son parte de la iglesia. Pero déjenme mencionar algo interesante que es importante también que tengamos en mente para nunca olvidarnos de que el pastor de pastores es el que nunca nos va a fallar. El ejemplo aquí tiene que ver, ¿cierto?, con los puritanos. Los puritanos son un muy buen ejemplo, hermano, de vida, ¿cierto?, cristiana. Hay muchos puritanos, especialmente en el siglo XVI, hombres de Dios que tomaron tan en serio la vida cristiana, ¿cierto?, que llevaron la piedad a sus familias, que llevaron la piedad, ¿cierto?, a la vida práctica. Pero hay un lado, ¿cierto?, también en el cual quizás no siempre se habla también. Los puritanos no fueron perfectos en todo. Miren, déjenme comentarles algunos ejemplos para que tengamos presente en este sentido. John Wesley, por ejemplo, en un sermón predicado, ¿cierto?, en aquellos años, de hecho, él dijo lo siguiente: no concibo que un predicador metodista pueda excusarse mediante Dios por predicar un mensaje menos por la razón de estar casado. Sobra decir que los que tengan esposa, decía él, sean como si no la tuvieran. Y esto lo dijo un mes después de casarse. Bueno, ¿qué creen? ¿Tuvo problemas con su esposa? Obvio. Su esposa le dijo, bueno, John,
¿El ministerio o yo? ¿Y qué hizo John Wesley? Dejó a su esposa. Otro ejemplo, John Whitfield, ¿cierto? Al final se casó con una mujer llamada Elizabeth James y le puso una condición. Mira, casémonos, pero si tú me llegas a estorbar, bueno, entonces no podría casarme contigo. Su biógrafo dijo que su matrimonio, ¿cierto? O ese era su predicamento, y de hecho, básicamente fue un poco difícil para él llevar ese ministerio porque no entendía realmente el equilibrio de las cosas. La esposa de William Carey, un misionero también, terminó en un psiquiátrico por todo lo que William Carey también la hizo pasar. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de a veces seguir modelos que pueden encandilarnos, pero a veces no sabemos la realidad detrás de la intimidad familiar. Por eso que es importante que en los líderes, en todos los líderes de la iglesia, y no solamente en los líderes, en todas las familias, haya un equilibrio en esto. Acordaos de vuestros pastores o de vuestros guiadores, ¿cierto? Consideren cómo ellos han llevado su vida, cómo son como esposos, cómo son como padres. Porque es fácil yo hablar acá desde el púlpito como padre o como esposo, pero ¿quién sabe la realidad de mi esposa y mis hijos? Ellos van a decir, así que no conversen con ellos. ¿Me entienden? Por eso es importante, hermanos, llevar este testimonio, un testimonio, una consecuencia, una coherencia con lo que la palabra de Dios dice. Y qué interesante, por alguna razón, el 8 está aquí para ayudarnos. Miren, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En comparación a quién? A los servidores que muchas veces podemos fallar. Aún así, el autor de Hebreos dice, acuérdense de sus guiadores. Hermano, no es malo recordar a quién fue de bendición para tu vida espiritual, aunque ya no esté. No es malo. Y de hecho, muchos de ellos están a lo mejor postrados, enfermos, y a lo mejor ni nos acordamos de ellos. ¿Qué será de tal hermano? ¿Qué fue de bendición cuando estuvo? Ahora, segundo, hermano, versículo 9 al 16. Es una sección un poco más larga. 9 al 16. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que se han ocupado de ellas. ¿Cierto? Esa es la primera sección, o la primera parte de esta sección. Después sigue diciendo algo que es bien particular, que tiene que ver con todo el contexto de la carta y la argumentación que el autor viene diciendo. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Noten, el autor vuelve a repetir palabras que son conocidas para hebreos que, ¿cierto?, vivían o que tenían una tradición larguísima en el judaísmo, las cuestiones del tabernáculo, los sacrificios, y es claro aquí. Pero antes de explicar eso, déjenme explicar lo primero, versículos 9, ¿cierto? 9 al 10, un poquito, o quizás el 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Literalmente dice enseñanzas diversas y forasteras jamás acojan o adopten. Y aquí es un llamado a no permitir, a no dejarse de, porque hay dos acciones, y uno puede ser, ¿cierto?, muchas veces pasivo en esto, ¿cierto?, no hacer nada. Y esa es la idea del autor, que no seamos pasivos frente a las enseñanzas erradas. En el contexto, las enseñanzas erradas tenían que ver con el judaísmo. Por eso él menciona algo que era propio, las comidas.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, dice, con la gracia, no con viandas o rituales. Y el judaísmo estaba lleno de rituales. Y nosotros, obviamente, en el día de hoy, ¿qué cosa podría desenfocarnos, hermanos, de la doctrina sana de las Escrituras? Prácticas que no tienen nada que ver justamente con la doctrina. Por eso el autor dice, mejor es afirmar, ¿cierto?, el corazón, no con cosas, ¿cierto?, secundarias, terciarias también, sino con la gracia. Y esta es una palabra que está en el contexto para referirse, obviamente, a la salvación, a Cristo y a la doctrina que implica el cristianismo. Ahí tiene que estar basado mi fe. Ahora, la sección del 10 al 13 es muy interesante y el autor es como que pega el último remache sobre el tema del pacto antiguo y el nuevo pacto en Cristo. Es como el último golpe de knockout, ¿cierto? Para tratar de derribar y dejar claro a los creyentes en este contexto qué es lo que tenían que hacer ahora. Déjenme leerlo nuevamente. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Está hablando algo que ocurría dentro del pacto antiguo, ¿cierto? En el tabernáculo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí hace un llamado. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿A qué se refiere toda esta sección? Déjeme explicárselo. Tenemos el deber de la memoria, el deber de la convicción, ¿cierto? ¿Por qué razón? Noten, no os dejéis llevar ¿de qué? De doctrinas diversas. Una persona que no tiene claro la doctrina va a ser llevado fácilmente. Mira, que hay un maestro, cuando en realidad es un hereje o es un falso maestro. Por eso aquí está hablando del deber de la convicción y el autor lo vuelve a repetir. Ahora, ¿qué vemos aquí en tercer lugar, hermano? El deber de la obediencia, ¿cierto? También, voy a retroceder un poquito, el deber de la convicción, porque está dentro también de este pasaje. ¿Cuál es la idea, hermanos, del versículo 10 en adelante? Tenemos un altar del cual no tenemos o no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, ¿cierto? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre en causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y aquí hace una comparación, vuelvo a repetir. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál es la idea? Hermano, la idea del autor aquí es llegó la hora de tomar decisiones radicales. Todo o nada. O sigues permaneciendo en las reglas del antiguo pacto, o tomas a Cristo y nada más que Cristo. Esa es la idea. Llegó el momento ya de tomar decisiones. El cristianismo y el judaísmo son, ¿cierto? Agua y aceite, no los puedes mezclar. Esa es la idea. Y la idea de los que sirven al tabernáculo, ¿cierto?, no tienen derecho a comer de nuestra comida espiritual, se refiere a que, claro, ellos no tienen derecho a comer de el alimento espiritual que ahora Cristo nos da. Recuerden que Juan dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿cierto?, haciendo, ¿cierto?, una simbología de que Cristo puede saciar nuestra hambre espiritual, no un sistema ya caduco como es el tabernáculo. Por eso que los que siguen creyendo que pueden ofrecer ahí en el tabernáculo, obviamente no pueden, ¿cierto?, andar en dos aguas o en dos bandas. O permaneces en el pacto antiguo, o dejas eso de una vez por todas y vienes a Cristo, que es suficiente. Esa es la idea, hermanos, aquí del autor. Y esto implica cualquier sistema soteriológico que ignore la suficiencia de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Versículo 12. Y aquí el autor dice, bueno, se sacrificaban cosas también en el tabernáculo, ¿cierto? Y noten que el 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer. Ese tenemos, el autor se involucra, dice, es nuestro. Pero es muy diferente al altar antiguo. Es muy diferente. Que hizo Cristo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció no adentro de ese sistema, sino que dice el texto, fuera de la puerta.
Y de hecho, hermanos, en el tabernáculo o después en el templo, el patio era el lugar en donde habitualmente estaban las personas que eran consideradas, ¿cierto?, no dignas, a las personas impuras, a los leprosos, a los malhechores, ¿cierto? Nadie podía entrar a adentrarse en el lugar santo y después, por supuesto, el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero ¿qué contradicción es esto? Aquí el autor está diciendo, miren, Cristo padeció no adentro del lugar de los privilegiados, sino ¿dónde? Fuera, en ese patio, ¿cierto? En donde estaban los malhechores. De hecho, Cristo fue crucificado, ¿se acuerdan? Al lado de dos personas re buenas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Al lado de dos malhechores. ¡Qué contradicción! Por eso, hermanos, el llamado aquí en el versículo 13, noten, miren, este es un imperativo, no es una sugerencia. Salgamos pues a Él. Qué interesante. Salgamos, por un lado, tiene que ver con salgan del sistema que los aprisiona, el sistema antiguo, judaico, con todos sus rituales, y vengan a Cristo. Eso es lo que está haciendo el autor. Y noten, es un llamado. Vamos, vamos. No nos quedemos, ¿cierto?, en el ritualismo que nunca pudo expiar nuestros pecados. Salgamos, dice pues, a Él, fuera del sistema legalista judaico, digámoslo así, fuera del sistema ritualista que nunca pudo traer resultados definitivos. Ahora, la pregunta la podemos transformar aquí. ¿Quieres tú ser salvo de verdad? Pues yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que son salvos? Esa es una buena pregunta también. ¿Eres salvo? Si mueres hoy, ¿sabes dónde irías? Y el autor en cierto sentido está preguntando eso también. ¿Quieres realmente ser salvo? ¿Quieres de verdad ser un cristiano verdadero? Entonces salgan del campamento del judaísmo y vayan a Cristo. Y esto es lo que, hermanos, debemos predicar hoy. Si tú aún no has dado un paso de obediencia a Dios, debes hacerlo. La Biblia claramente dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio inminente de parte de Dios. ¿Cómo puedes escapar? ¿Se acuerdan que lo que decía en el capítulo 3 de Hebreos? Miren, volvamos ahí solamente para recordar y hacer una aplicación, por supuesto, aquí cristocéntrica en el sentido de que es necesario acordarnos de Cristo. Capítulo 2, más bien dicho. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande o un mensaje de salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? O sea, esta pregunta es retórica. ¿Cómo puedes escapar o cómo vas a escapar del mensaje del Evangelio si lo ignoras? No vas a escapar del juicio de Dios. Por eso el autor después dice, ¿se acuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no te pongas terco y obstinado. No, eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Más encima frente a Dios. No te va a ir bien si te pones obstinado. Por eso, hermanos, es importante entender qué significa humillarnos ante el Señor. ¿Qué dice el Señor con respecto a los que se enaltecen? ¿Qué pasa con ellos? ¿Los mira de lejos? ¿Y qué busca el Señor? El que se humilla, dice, será enaltecido. Claramente que acercarnos a la cruz es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer porque en Cristo encontramos todo lo que necesitamos para nuestro bien espiritual. Hermanos, el llamado radical es todo o nada. Salgan del campamento del ritualismo o del judaísmo. Y esto puede ser una aplicación para el día de hoy. Sal de tu comodidad, sal de tu indecisión. Por ejemplo, tú puedes venir a la iglesia y decir, bueno, en realidad sí, pero no hay que ser tan fanático, en realidad que vaya 3 veces en el año está bien. Sal de esa mentalidad, porque eso es un reflejo de que no conoces al Señor. Sal también, ¿cierto?, de la irregularidad, de la indecisión, de tu comodidad. Esa es la idea y la aplicación para nosotros hoy. Sal de pensar de que Dios es un Dios chiquitito y que en realidad no va a hacer nada malo contigo, porque en realidad eso no existe.
Dios es un Dios, hermanos, grande. Y de hecho, el autor siempre está advirtiendo a los autores acerca de quién es nuestro Dios. Y hay muchas advertencias que hemos leído durante todo, ¿cierto?, este estudio sobre la necesidad, hermanos, de responder correctamente al Señor. Ya mencionamos un versículo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Conclusiones en este sentido, ¿cierto? El deber de la convicción. Sal del campamento, pero no para sentarte tampoco. Ok, perfecto. Salgo del campamento de mi comodidad, de mi irregularidad, de no comprometerme con el Señor. Bueno, a media. Sal de esa mentalidad y comprométete con el Señor. Tú no honras a nosotros como pastores, como ancianos. Hermanos, tú honras al Señor. Y eso tenemos que tener claro. Finalmente, quedan 2 puntos, el deber de la obediencia. Noten aquí, hermanos, ya estamos finalizando, versículo 17. Noten aquí, dice, obedeced, otra vez usa el término, a vuestros pastores, y ¿qué más? Sujetados a ellos. Noten algunas cosas interesantes aquí. Primero, se usa la palabra egeomai, y eso tiene que ver con lo mismo que he dicho anteriormente, ¿cierto? En el versículo, miren, en el 13:7, acordaos de vuestros guiadores. Egeomai es el término. Y aquí también se usa la palabra egeomai, que quiere decir guiadores. Se traduce, o Reina Valera lo tradujo como pastores, aunque quizás no es la traducción exacta, aunque está implicado a lo mejor. Pero ¿cuál es la idea? Literalmente, obedeced a vuestros guiadores, ¿cierto? Que están guiando y estén sujetándose a ellos. Obedeced es un imperativo, no es una opción. Por supuesto, hermanos, que nosotros como responsables de la grey del Señor no podemos ser déspotas, porque también Dios está mirando qué es lo que hacemos. Y si tenemos temor de Dios, estamos cuidando a su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿En qué le respondió Pedro? Bueno, sí, bueno. Sí te quiero. ¿Me amas? ¿Por qué él estaba titubeando? Díganme ustedes, ¿se acuerdan? Porque él había, de una u otra manera, traicionado al Señor. Lo había negado. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tremenda. Apacienta mis ovejas. ¿Y cuál es la explicación de eso? Si me amas de verdad, vas a cuidar mis ovejas. Ojo, mis ovejas, no los cabritos. Una manera en que nosotros honramos el llamado, hermanos, es amando a las ovejas. Miren, literalmente el texto dice, estén obedeciendo a los que están guiando. Es un imperativo. Y segundo, habla de sujeción. Estén, ¿cierto?, sujetos a ellos. Jameson Fauces, un comentarista, dice lo siguiente: obedeced no solo cuando se requiera sacrificio de uno y cuando estéis persuadidos de que ellos tienen la razón, sino también sujetados a ellos como un asunto de respetuosa sumisión, aun cuando vuestro criterio y voluntad se inclinaran en un sentido contrario. ¿Se entendió la cita? Es súper claro. Por alguna razón, el pastor está pidiendo esto. Voy a sujetarme a él. Voy a sujetarme a mis líderes. Eso es lo que debería hacer un creyente. ¿Por qué razón, hermanos? ¿No dice el texto claramente aquí? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Sujetaos a ellos. Hermanos, en la iglesia nosotros no nos mandamos solos. ¿Y saben qué? Miren, de hecho, los pastores o los ancianos que están en esta iglesia, que también son pastores, un día vamos a tener que dar, ¿qué dice el texto? Cuenta al Señor. Ahora, ¿por qué razón los creyentes deben obedecer y sujetarse a sus guiadores? Díganme ustedes de acuerdo al texto. Hay 2 razones ahí. ¿Cuáles son? Uno, ¿por qué? Velan
por las almas. Y segundo, porque ellos van a tener que dar cuenta ante el Señor. Ahora, literalmente, hermanos, la palabra velar tiene que ver con estar insomne, o mantenerse despierto, o velar. ¿Cuántas veces Pablo a lo mejor se quedó dormido tarde pensando en todos los problemas que tenía como iglesia? Y en general la mayoría de los pastores o está enfermo de una enfermedad física, a veces patologías diferentes, y mucho de eso a veces tiene que ver, ¿saben con qué, hermanos? Con el ministerio. Y acá el texto dice, porque ellos se desvelan por ustedes. Y segundo, porque ellos tienen que dar cuenta ante el Señor. Hermano, eso es algo solemne de parte del Señor. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, es el modelo que Dios estableció para que la iglesia tenga un ordenamiento. Ahora, déjenme clarificar este punto con algo que ya vimos, para que ustedes entiendan cuáles son las implicancias de obedecer a los guiadores, a los pastores o a los ancianos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás estuvimos viendo cómo es que muchas veces se concibe el grupo de ancianos en una iglesia? Este es un modelo piramidal, en donde el pastor pareciera ser el iluminado y los ancianos están en un escalafón mucho más abajo. ¿Es así? No, bíblicamente los ancianos funcionan así. El Nuevo Testamento nos habla de una pluralidad de ancianos y de hecho el pastor quienes habla es anciano. Tengo funciones pastorales de la misma forma que los pastores la tienen. Quizás hay una prerrogativa que yo puedo tener porque estoy dedicado a tiempo completo y eso deviene también del análisis también de este concepto de ser primos interpares. Primero, entre iguales. O sea, yo no soy superior a los ancianos en honra y en llamado. Por eso es que es tan necesario, hermanos, respetar, honrar a quienes han sido llamados a este ministerio. Ahora, déjenme explicarle esto último. De hecho, ya lo vimos en un tema hace un tiempo atrás para clarificar qué significa esto de ser anciano. Noten, anciano es la palabra presbíteros o presbúteros, ¿cierto? Se traduce también como presbítero y se traduce al español como anciano. Ese es el honor. Yo soy anciano, el hermano Guido es anciano, el hermano Carlos es anciano en esta iglesia, el hermano Saúl, el hermano Cristian es anciano. ¿Me falta alguno? Y el hermano Hugo, ¿cierto? Es más importante. ¿Cierto? Todos somos ancianos. Y los ancianos, yo también soy anciano, tenemos funciones. Y hay una función pastoral, y se menciona mucho en la Biblia. Por eso es que se hace un llamado de pastorear, y esto implica cuidar y también proteger. Pero también esa es una función pastoral, pero también hay una función gubernamental de gobernar. Eso lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás. Y esto implica presidir, gobernar y de hecho incluso fiscalizar. Para que usted no piense, ¿y quién es este que está haciendo esto? No. Estas son responsabilidades que Dios también ha puesto sobre los hombros de quienes Dios ha llamado. Hay otra función. ¿Cuál es esa función? Rectora. Geomai. Y ahí de hecho está nuestro versículo que tiene que ver con guiar o dirigir. Y esto implica comandar y también regir. Hermano, fíjense que esto está claramente establecido en la palabra. ¿Qué otra función hay? Tienen función pastoral, función gubernamental, función rectora, también hay función episcopática. De hecho, 1 Timoteo dice, si alguno anhela, ¿se acuerdan? Obispado. Y la palabra obispado es otra palabra para referirse al presbítero o al poimén, al pastor. Y un obispo es alguien que está sobreviendo la situación, alguien que se adelanta a hacer las cosas, alguien que prevé situaciones. Por eso aquí vemos supervisar, prever, tutelar. Eso es lo que tiene que hacer un siervo del Señor, un anciano o los ancianos de una iglesia. Y tenemos una última función también, solamente como recordatorio, que es la función, ¿alcanzan a leer ahí? Docente, enseñar, corregir y también encauzar. De hecho, noten el versículo 22.
Os ruego, hermanos, que soportéis, ¿qué cosa? ¿Qué es la epístola a los hebreos? Es una carta de exhortación. Y se subentiende que esta carta está siendo escrita para personas que reconocen la autoridad que Dios ha puesto sobre los líderes, en este caso sobre el apóstol o sobre el autor que escribió esta epístola. Ahora, esto es un resumen, no quiero hablar obviamente de ello. Termino con esto. Tenemos entonces finalmente, ¿de qué se trata el capítulo 13, hermanos? De los efectos prácticos de la fe. ¿Tienes fe? Entonces esto tiene que manifestarse en tu vida. ¿De qué manera? Dos aspectos. La vida personal, tienes un deber, tengo un deber, tenemos un deber, el deber fraternal, el deber de la hospitalidad, el deber de la empatía, el deber sexual, el deber de la sobriedad. Pero yo también, si soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo un deber eclesial. ¿Y en qué consiste? El deber de la memoria. ¿Acordados de qué? ¿Se acuerdan? De vuestros guiadores o de vuestros pastores. Tengo el deber de la convicción, basado también en el versículo que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Por eso, si tú andas de iglesia en iglesia, por favor, toma una determinación. ¿A dónde vas a estar? Qué bueno que eso no ocurre en nuestro contexto, ¿cierto? Pero hay personas que nunca terminan de recorrer iglesia, escuchando por aquí, por allá, por aquí, por allá. No, tienes que tener convicciones claras. Este es el lugar en donde Dios me trajo. Aquí Dios desea que yo sea alimentado por la palabra del Señor. El deber de la obediencia, ¿cierto? Que tiene que ver con, sal del campamento, en el contexto, sal del judaísmo, en nuestro contexto, sal de la mediocridad, sal de la indecisión, del campamento de la indecisión, sal de la ambigüedad, porque este mundo es ambiguo. Esas son las características que yo puedo reflejar de la cultura de este mundo, pero los creyentes no debemos seguir la corriente del mundo. Debemos ser personas que toman en serio las cosas del Señor. Y finalmente el deber de la oración. ¿Por qué? Miren, notemos al final, y esto es lo final. 18. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Tenemos el deber de la oración. Los creyentes debemos orar. ¿Tenemos problemas? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Tenemos preocupaciones? ¿Qué debemos hacer? Orar al Señor. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque confiamos en que Dios puede dar respuestas, puede dar soluciones que nosotros no podemos hacer. No sabemos por qué razón el autor dice en el 19, y más os ruego que os hagáis así para que yo sea restituido. Quizás probablemente él estaba en la cárcel también, no lo sabemos. Pero el punto es que él pedía, ¿qué cosa? Por favor, oren. Y me llama la atención también, dice orar por nosotros. Seguramente él tenía un equipo también pastoral, ¿cierto? Ese plural nos habla de eso. Orar por nosotros. ¿Cuál es la conclusión de la epístola? No me parece, y pensaba, ¿cómo concluye esta epístola? Y hermano, no me parece buscar más conclusiones que los versículos que están a continuación. Miren, por favor, leámoslos todos juntos. A ver, a la cuenta de 3. 3. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué preciosa conclusión, hermano. Qué preciosa conclusión. Termina, ¿cierto?, recordando nuestros deberes, pero termina con una doxología. Esto tiene que ver con exaltar a quien debemos toda honra y toda gloria. Toda esta epístola se trató acerca de la superioridad de Cristo y termina justamente con una exaltación a quien se debe justamente toda la honra y toda la gloria. Pero miren, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nuevo pacto, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis, ¿qué voluntad? ¿La mía o la del Señor? La del Señor, hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él,
por Jesucristo. Hermano, no me parece más claro esto que lo que dice el autor. Que el Señor, hermanos, nos ayude realmente a poder hacer justamente lo que el autor esperaba de los destinatarios originales. Honrar a Cristo, agradar a Cristo, dar fruto cierto, agradable delante de su presencia. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella evidentemente nos exhorta, nos llama la atención, pero también por nuestro propio bien, Señor. Gracias por esta tremenda epístola, Padre, que tú en tu momento guiaste a este autor, no solamente para alcanzar a destinatarios en el primer siglo, sino también a nosotros en el día de hoy, con tremenda, Padre, exhortación, con tremenda exultación acerca de quién es Cristo, nuestro Salvador suficiente. Padre, te damos la gloria, la honra y el honor, porque nadie más que tú merece la gloria y la honra por lo que has hecho por nosotros. Pero Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo justamente a este conocimiento. Hemos aprendido qué es la fe, hemos aprendido la suficiencia de Cristo, pero no para seguir igual, sino para avanzar en la vida cristiana, para comprometernos más contigo y para amarte por sobre todas las cosas. Señor, que podamos llevar a cabo aquello que tú exiges con toda razón a quienes has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.